El amor de Dios, pero el amor de Dios hacia la humanidad. El amor de Dios hacia una dirección que viene desde el cielo hacia nuestras vidas directamente. El amor de Dios manifestado en el hombre, en la mujer, en el ser humano, en la raza humana. El amor de Dios manifestado en la raza humana, a pesar de que la raza humana le da la espalda a Dios, a pesar de que la raza humana no quiere saber nada de Dios, pero Dios, en su infinito amor y misericordia, porque eso es importante, su misericordia, se ha mostrado, se ha revelado a la humanidad, a lo largo de toda la existencia de la raza humana. Y lo estamos leyendo en los estudios bíblicos los jueves, en el estudio de la historia. Dios se revela al hombre, constantemente, una y otra vez, y tiene misericordia, porque el hombre se rebela contra Dios. Pero Dios tiene misericordia, y Dios vuelve al hombre a revelarse, a mostrarse, a mostrar su amor, a mostrar su misericordia, a mostrar y a brindar una mano amiga, una mano de poder al que lo necesita, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues el tema de hoy es el amor de Dios hacia la humanidad. Y he escogido un texto de la Biblia muy famoso. Es un texto muy conocido. Es un texto que seguramente te lo sepas de memoria. Es un texto que te aseguro que resume la Biblia entera. Es un texto que lo usamos mucho entre los cristianos para evangelizar a las personas que no conocen a Jesús. Es un texto, como he dicho, que resume el mensaje del Evangelio. Y es que es el mensaje del Evangelio lo que nosotros debemos de predicar. Es el mensaje del Evangelio lo que nosotros tenemos que oír y el mundo tiene que oír. Y es un texto muy famoso, Juan 3:16. ¿Sí? ¿Te imaginabas que era ese texto? ¿Sí? Y yo lo tengo aquí apuntado, pero seguramente tú lo sepas de memoria. Pero si lo quieres leer, léelo. ¿Verdad? Juan 3, capítulo 3, versículo 16. ¿Sí? Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué amó? Al mundo. Pero de tal manera, no de cualquier forma. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Bueno, pues aquí se resume el amor de Dios hacia la humanidad, en este texto. Casi podría decir que ya hubiese terminado de predicar habiéndote leído ese texto, pero voy a continuar un ratito más, porque si no se haría demasiado corta, ¿verdad? Pero aquí lo vemos. De tal manera amó Dios al mundo, a ti, a mí, que ha dado a su Hijo unigénito. El tema de Dios con el hombre, desde el inicio de los tiempos, siempre ha sido una bella historia de amor. De hecho, Dios cuando creó todas las cosas, cuando Dios formó el universo, cuando le dio forma, cuando le dio color, cuando le dio vida al planeta, a nuestra Tierra, al universo entero, cuando Dios crea todas las cosas, los cielos, la tierra, los mares, los animales, las montañas, los árboles, termina la creación con la culminación de la creación de Dios, el último peldaño del escalón de la creación, de la escala creativa, fue el hombre y fue la mujer, fue el ser humano, fue la raza humana. La creación más exquisita de Dios, la creación favorita de Dios, el por qué ha creado Dios todas las cosas, para ponérselas al servicio del hombre y de la mujer.
para que fuesen los responsables de administrar y de manejar toda la creación, tanto vegetal como animal. El único, fíjate bien, el único ser en toda la creación que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El único. No hay otro ser en este mundo que sea a imagen y semejanza de Dios. El hombre y la mujer, el ser humano. Aquí empieza la historia de amor. Aquí empieza todo. Pero todavía no ha terminado, porque el plan de Dios con el hombre no ha acabado aún. La consumación de la historia no ha llegado a su fin. La sabemos porque lo dice la Biblia, que tendrá que venir Jesús de nuevo a este mundo para coger a los suyos, para reinar con los suyos en este mundo, para que Él establezca su reino por siempre y para siempre, un reino de justicia, un reino de paz, un reino de amor, un reino donde la maldad dejará de existir, un reino donde el pecado dejará de existir, un reino donde la muerte ya se habrá olvidado para los que creen en Él. Fíjate, dice el Salmo capítulo 8, versículos del 3 al 6, pues claro, el salmista David se maravilla de Dios. El salmista David, en Salmos 8, capítulo 8, versículos 3 al 6, empieza diciendo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿quién se maravilla cuando ve el universo? Ahora tenemos medios tecnológicos que nos facilita poder ver a través de la televisión, a través de un documental, podemos ver cómo es el universo, las estrellas. ¿Quién no se maravilla de esto? ¿Quién? Incluso las personas que no creen en Dios se maravillan de la creación de Dios. Entonces David dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice el versículo 4, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea, el hombre, la raza humana, puesta en un planeta que es una mota de polvo en el universo. Nosotros que podemos considerarnos como una simple bacteria en medio de un universo tan infinito. Y Dios se acuerda de nosotros. Dios nos tiene en cuenta a nosotros como seres humanos. ¿Qué es el hombre para que tengas en memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Dice el 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¡Wow! ¡Cuánto amor! ¿Verdad? Que Dios confía en el hombre para que todo lo administre en este mundo. Claro que el hombre ahora separado de Dios es otra cosa. Ahora el hombre separado de Dios lo estropea todo. El hombre separado de Dios se está cargando la Antártida. El hombre separado de Dios está haciendo que los gases contaminantes hagan agujeros en la capa de ozono y haya estragos en el hábitat en donde podemos vivir. Pero ciertamente el plan de Dios para el hombre era que todo lo administrase Él, que todo fuese administrado correctamente en la voluntad de Dios. Dios siempre ha confiado en el ser humano. Es el ser humano quien dejó de confiar en Dios. Es el ser humano quien dejó de confiar en el Creador de todos, en el Eterno. Y es cierto, y aquí vamos a ver dos perspectivas del amor de Dios. Una de ellas es la perspectiva del contexto en el que se desenvuelve la humanidad, desde la caída de Adán, desde la caída en pecado de los primeros hombres, hasta Cristo, hasta la obra de Cristo, hasta la obra de Cristo en la cruz. Y luego vamos a ver el amor de Dios reflejado a través de los cristianos, reflejado a través de sus hijos, ¿verdad? Pero vamos a ver el contexto, la historia del hombre en relación
con Dios. Es cierto que Dios no pasa por alto su justicia, porque Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios justo, Dios también es un Dios que castiga al que merece castigo por causa de la impiedad. Si no, no sería Dios, porque Él es justo, ¿verdad? Hola, bienvenidos. Y es cierto que Dios castiga la impiedad, y ya ha habido en la historia severos castigos, como la destrucción de Sodoma y de Gomorra, o como el diluvio universal. Dios no podía aguantar tanta maldad. Castigos que tal vez harían pensar, seguramente en una mente razonable, harían pensar que Dios no ama a la humanidad. Harían pensar que Dios no ama a la humanidad. Pero ese pensamiento es falso. Dios ama a la humanidad. Pero no puede pasar por alto la injusticia, no puede pasar por alto el pecado. Por eso su justicia se tiene que hacer efectiva a través del juicio, ¿verdad? Dice en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y sucesivos. Génesis es el primer libro de la Biblia. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es lo que había en el corazón del hombre, solamente el mal, hacer el mal, y no la voluntad de Dios. Y dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y mira el detalle, y le dolió en su corazón. Le dolió, porque Dios amaba realmente a la humanidad. Pero le dolió, porque la humanidad se había alejado de Dios. Y dijo Jehová, versículo 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios seguía confiando ciertamente en el ser humano, a pesar de que el hombre solamente quería ser de continuo, como dice el versículo, a pesar de que los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Pero Dios siempre sigue dando oportunidades. Dios siempre te va a dar una oportunidad a ti para que te arrepientas. Dios siempre te va a dar oportunidades para que sigas adelante a pesar de que te equivoques. Dios siempre te da oportunidades para que rectifiques en Él. Dios seguía confiando en el ser humano hasta el punto de preservar con vida al más justo de todos ellos, a Noé y a su familia. Y no quiere decir que fuese justo, completamente justo, pero era el más justo que había en la tierra en ese momento, Noé. No era perfecto, pero era la persona que más confiaba en Dios. No era perfecto, pero era la persona que más cerca estaba de Dios. Y decidió dar una nueva oportunidad a la humanidad a través de Noé. ¿Pero qué pasó? La historia nos demuestra, la historia de la humanidad siguió su curso y nos demuestra que siguió habiendo iniquidad y maldad en él. La historia de la humanidad siguió su curso y vemos que la iniquidad seguía persistiendo en el hombre, en el ser humano. Cuando digo hombre, no es que sean solo los hombres, me refiero a toda la raza humana. Porque el problema, el pecado, es un problema de la naturaleza humana. El pecado es un problema, es un cáncer del alma. El pecado significa hacer todo lo que no le agrada a Dios. El pecado significa ir en contra de la dirección de Dios, ir en contracorriente a Dios. Y eso es un problema, pero es un problema de raíz. El pecado es un problema de naturaleza interior. El pecado es un problema del hombre y de la mujer, claro. Es un problema que nace del corazón
de la raza humana. Por eso en Génesis 6:5 dice que de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso. Y en Mateo 15:19, y esto eran palabras de Jesucristo, palabras de Jesús, en Mateo 15:19, Jesús lo afirma, Jesús lo enseña. Dice, porque del corazón, el corazón significa nuestra alma, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, o sea, todo lo malo que pueda haber, sale de aquí, o de aquí, como quiera, de aquí, porque en definitiva el corazón es el alma, ¿verdad? Los pensamientos, los malos pensamientos. Entonces, ante esta situación caótica que ha afectado al hombre y que sigue afectando, que afecta al alma humana, tuvo que intervenir el mismo Dios. Al principio lo hizo con un diluvio y preservó la vida de Noé y de su familia. Pero el pecado continuó y entonces tuvo que intervenir el mismo Dios. El mismo Dios tuvo que intervenir en la humanidad. ¿Por qué? Por amor. ¿Cómo lo hizo? Yo te lo explico. En el Antiguo Testamento leemos que el pueblo que Dios levantó como un pueblo apartado para él, Israel, realizaba una serie de sacrificios de animales para que de forma simbólica la sangre derramada de estos animales sirviese para limpiar los pecados de los judíos. Eso es el Antiguo Testamento. Eso está escrito. Ahora bien, ¿por qué piensa que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, no solamente el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, porque Jesús es Dios, es su naturaleza, su esencia, la esencia del Padre? ¿Por qué piensas que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, murió en una cruz, derramando su sangre? Lo mismo que un cordero sacrificado, lo mismo que un cordero sacrificado. Además, en el Apocalipsis se habla de Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué crees que hizo esto? Dios mismo, en la persona de Jesucristo, vino a pagar nuestro pecado. Lo que tú y yo merecíamos, el castigo, por nuestra maldad, por nuestro pecado, lo pagó Él. Él pagó el pecado, Él pagó el castigo, Él pagó la deuda tuya, la mía. Él pagó la cárcel que tú y yo merecíamos, porque somos malos, porque de nuestro corazón solo salen las cosas malas. Y Jesús dijo, no, la paga del pecado la llevo yo en la cruz del Calvario. Entonces, Él es, a través de su sangre, quien limpia todos nuestros pecados, no solo los del pueblo judío, todos nuestros pecados. Dios mismo, la persona de Jesucristo, vino a pagar nuestro pecado, para que nuestros pecados fuesen perdonados, para que Dios levante de cada persona que crea en Jesucristo, para que Dios levante y le siga, claro, no solamente que crea, sino que también le siga, muchísimos Noés. Dios quiere levantar muchos Noés. Dios preservó la vida de Noé y de su familia, pero este Dios quiere levantar a muchos Noé, y cada Noé somos tú y yo. Cada Noé somos aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que preservan, aquellos que de esta manera se mitiga y se erradica del alma humana el problema del mal. Nosotros somos Noé, en el sentido de que Dios nos ha preservado para salvación. Dios nos ha preservado para que la justicia de Dios la podemos llevar ante el mundo. Lo mismo que hizo Noé, ¿verdad?
Dios nos ha salvado, lo mismo que salvó a Noé. Para que de esa manera se mitigue y erradique del alma humana el problema del mal, de la maldad. Porque sabes, cuando conoces a Dios, puedes amar de verdad. Cuando conoces a Dios, puedes amar de verdad. No como ama el mundo. El mundo ama de una manera un poco egoísta. No digo que esté mal. Pero es un amor diferente al de Dios. Es un amor que tú lo puedes apreciar en cualquier persona que no conoce a Dios. Si bien es cierto, puede ser buena gente, tú puedes querer mucho, te pueden querer mucho a ti, pero no es lo mismo. Cuando una persona conoce a Dios, ese amor es diferente que el amor de una persona que no conoce a Dios, porque es un amor que viene de Dios y se instala y mora en el creyente. Entonces, esa maldad desaparece. La maldad del hombre es consecuencia de que no conocen a Dios. Y cuando conocen a Dios, esa maldad desaparece. No quiere decir que sean perfectos, pero esa maldad desaparece, porque Cristo ha limpiado con su sangre esa maldad que existía en el hombre. Cuando conoces a Dios, puedes amar de verdad, no con un amor humano que es imperfecto, sino con el amor de Dios, que se manifiesta, y aquí venimos con el segundo punto. Aquí venimos con el segundo punto. Hemos visto el caos que ha habido a lo largo de la humanidad y hemos visto la solución. La solución es Cristo. ¿Sí? Ya tenemos la solución a la maldad del hombre. Se llama Jesús de Nazaret. Ahora viene el segundo punto. Ese amor se manifiesta a través de nosotros, hacia otros, hacia nuestro prójimo. Y dirás, qué palabra más rara, ¿no? Eso del prójimo, ¿eso qué es? Parece la palabra próximo, pero es que tiene que ver, porque tu prójimo es la persona que tienes más cerca de ti. Tu prójimo es aquel que tienes alrededor tuya, tu vecino, tu amigo, tu compañero del trabajo, tu hermano de la iglesia, ese es tu prójimo. Claro, tu prójimo también es el que vive a 15.000 kilómetros de ti, pero tú puedes manifestar el amor de Dios al que tienes cerca de ti, ¿verdad? Ese es tu prójimo, las personas que nos rodean. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. Aquí el apóstol Juan es clarito. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Más claro, agua. El que no ama no ha conocido a Dios. Pero está hablando del amor de Dios. Está hablando del amor con el cual amamos cuando Dios está en nosotros. Ese amor se refiere. No el amor de marido hacia mujer, ese es otro amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Primera de Corintios 13. Aquí el apóstol Pablo también es claro. Vamos a leer 2 versículos de este primero de Corintios 13. Primero vamos a leer el 3. Dice, 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y aun si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Increíble, ¿verdad? O sea, choca porque dice, bueno, entonces ¿qué pasa? Pues analízate a ti mismo. Aunque yo sé que tú amas con el amor del Señor, ¿verdad? Si tienes a Cristo en tu vida, tú amas con el amor que Dios ha puesto en tu corazón. Pero fíjate, dice, si repartiese todos mis bienes, todo mi dinero, todo, para dar de comer a los pobres, y aun entregase mi cuerpo para ser quemado, como Juana de Arco, y no tengo amor, de nada me sirve. Y es más, dice en el versículo 13,
Y por eso, en el versículo 13, y por eso el título en la Biblia pone la preeminencia del amor, por lo menos en las Biblias, eso no es palabra de Dios, pero es el título que pone para entender el texto, ¿no? Pone la preeminencia del amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es la esperanza. Conocéis bien la Biblia, ¿eh? El mayor de ellos es el amor. No es la fe, que es importante y es buena, no es la esperanza, que es lo que todos debemos de tener, es el amor. De hecho, Jesús mismo lo reflejó ante los discípulos y ante los escribas en Mateo capítulo 22, cuando dice que lo más importante para cumplir la ley, para cumplir la palabra, para hacer la voluntad de Dios, dos cosas, solo dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ya está! Haciendo eso cumples con la palabra. Haciendo eso estás haciendo la voluntad de Dios. Así de sencillo. Muchas veces te preguntarás, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Amas a Dios con toda tu fuerza y con toda tu mente y con toda tu alma? ¿Amas a tu prójimo? Pues estás haciendo la voluntad de Dios. Estás haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, si el universo subsiste y se mantiene, es gracias al amor de Dios que sostiene todas las cosas. Es gracias al amor de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta en la misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque dice Mateo 5:45, son también palabras de Jesús. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuánta misericordia tiene Dios? La gente no lo sabe, no lo saben, pero si viven, si disfrutan del sol, si disfrutan de la lluvia, si disfrutan de la naturaleza, si disfrutan de la salud, es porque Dios lo permite. Es porque Dios lo permite, no porque hagan una dieta sana, sino porque Dios permite que en este mundo se pueda vivir. Porque si Dios mueve unos cuantos centímetros más el planeta Tierra hacia el Sol, nos abrazaríamos vivos. Y si Dios moviese unos cuantos centímetros más y los alejase del Sol, nos congelaríamos. Estamos puestos donde tenemos que estar, por la misericordia de Dios. ¿Quién se beneficia? ¿Los cristianos solos? No, todo el mundo. Y la mayor manifestación del amor de Dios, la vemos en Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Lo leo? ¿O no lo leo? Sí. Sí, claro, que es palabra de Dios y además es el versículo que por decirlo así, también junto con Juan 3:16, vemos manifestado el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la mayor manifestación del amor de Dios. Y ahora bien, te voy a hacer una serie de preguntas. Habiendo conocido todo esto, habiendo escudriñado su palabra, habiendo visto en la palabra lo que significa el amor hacia esta humanidad, el amor de Dios hacia esta humanidad, habiendo visto lo que significa amar a nuestro prójimo, no con nuestro amor, sino con el amor de Dios. Te voy a hacer una serie de preguntas, pero no para que me las respondas ahora a mí, no me las respondas. Respóndetelas a ti mismo. ¿Qué vas a hacer con ese amor manifestado a tu vida? Si es que has creído en él, ¿qué vas a hacer?
¿Lo vas a manifestar al mundo? ¿O te lo vas a guardar para ti, ese amor manifestado de Dios, manifestado de parte de Dios en tu vida? Otra pregunta. ¿Aún dudas que Dios te ama? Después de ver a Jesús mirándote mientras estaba crucificado, ¿aún lo dudas? Respóndete a ti mismo, ¿eh? Bueno, respóndele a Dios. ¿Aún dudas que debes de entregar tu vida por entero a Cristo? Si lo dudas, hay un problema. Luego podemos orar por ti, ¿eh? Si quieres. Pero aún voy más allá, te voy a hacer otra pregunta. ¿Te crees tan pecador que crees que Dios no te va a perdonar? O sea, ¿hay algún pecado tan grande que haga que Dios no te perdone? A lo mejor crees que sí, pero mira lo que dice la Biblia, para que salgas de dudas. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. No lo leas, vamos, escúchalo, solo escucha. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque es la voluntad de Dios que no pequemos, ¿cierto? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.